Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias si te sumas a estas transmisiones del martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos una extraordinaria invitada. Ya verán de quién se trata. Y con un tema verdaderamente muy importante que va a subir al foro esta noche. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, ¿nos podrías decir quién es la extraordinaria invitada esta noche? Con todo gusto, Vicente. Muy buenas noches a todos ustedes que una vez más nos honran con su compañía en estos martes de derecho. Estamos vestidos de gala porque nos acompaña una joven invitada, además muy talentosa, van a ver ustedes. Ella es la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Y como bien lo dijo Vicente, nos va a hablar del sistema de responsabilidades administrativas en México. Y permítanme presentárselas. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también realizó la especialidad en Derecho Administrativo, aprobando su examen con mención honorífica. También ahí mismo estudió la maestría en Derecho y es doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Actualmente es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es autora de varias publicaciones, destacando la anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. También ha sido coautora de los libros La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política en México y Anticorrupción en la seguridad pública, editado por la Guardia Nacional. Cuenta, por supuesto, además con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción publicados por las mejores revistas jurídicas. Actualmente es catedrática definitiva por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene un diploma, perdón, de reconocimiento otorgado por el rector en el 2016 y también ha obtenido un reconocimiento por 15 años de servicios académicos en la Facultad de Derecho en el 2021. Es socio e integrante de la Comisión del Sistema Nacional Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. También pertenece a la International Association of Women Judges de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa, miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, miembro del Colegio Colombiano de Abogados Administrativos y también miembro del Grupo de Investigación, Análisis, Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Ha sido miembro del Colegio de Profesores de Derecho Laboral, Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Querida doctora, un placer tenerte realmente aquí. Estamos muy agradecidos de que nos regales estos minutos y voy a iniciar preguntándote, por supuesto, que hablar de responsabilidades administrativas en México, pues nos trae hablar también de estas responsabilidades relacionadas con la función pública. Al hablarlo en plural, quisiera preguntarte, ¿cuántos tipos de responsabilidades de este tipo hay? Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación. Muchas gracias, estimado Vicente. De verdad, un gusto estar con ustedes aquí hoy, dos grandes maestros, muy reconocidos también en diversas instituciones académicas, como el CUEC, por supuesto, también nuestra casa. Muchas gracias en primer lugar, muchas gracias al CUEC también por permitirnos este espacio. Y pues entramos en materia, ¿verdad? Sistema de responsabilidades en México, aunque la plática va a versar más sobre las responsabilidades administrativas. Es muy buena pregunta la que me formulas. ¿Cuántos tipos de responsabilidades existen relacionados con la función pública? Pues en México hemos tenido una evolución importante en esta materia. De empezar con las clásicas responsabilidades en materia penal dirigidas a los servidores públicos que incurrían en algunas conductas que se consideraban indebidas,
porque violaban algunos principios de actuación de los servidores públicos, y hemos transitado hacia un esquema mucho más complejo, pero más integrador de los tipos de responsabilidades que se deben tener respecto de las personas que incurren en estas conductas ilícitas. Y ahora, en nuestro sistema jurídico mexicano, de acuerdo con la Constitución y su título cuarto, que va más o menos de los artículos 108 a 114, encontramos un sinfín de responsabilidades. Estas son, en primer lugar, la responsabilidad de naturaleza política. Esta responsabilidad que solamente se da para algunos servidores públicos de los considerados en el artículo 110 constitucional, generalmente por cargos de elección popular o algunos otros altos cargos de nivel superior dentro del Estado mexicano. También vamos a encontrar que la Constitución establece en el artículo 109, que es en donde se engloba este sistema de responsabilidades, que tenemos la responsabilidad penal, por supuesto, esta responsabilidad penal que se da particularmente para los hechos de corrupción en los que puedan incurrir los servidores públicos y algunos vinculados con el servicio público en que participen también los particulares. También vamos a encontrar un sistema de responsabilidades administrativas, que es por excelencia la materia en la que se solía pues sancionar a los servidores públicos que incurren en violación a los principios de actuación. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo estas responsabilidades administrativas se amplían, se diversifican y se reforman a partir de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, que ordena la creación de un nuevo régimen y de cosas de las que vamos a platicar un poco más adelante. Entonces, nos va a dar esta responsabilidad administrativa de servidores públicos, pero también ahora de particulares. Esta es una gran novedad de nuestro esquema, porque antes solamente se sancionaba a algunos particulares que participaban en contrataciones públicas. Sin embargo, ahora ya también cuando se vinculen con el ejercicio del poder, pero quieran que se ejerza de manera indebida en beneficio de ellos mismos, de los particulares, también pueden ser sancionados en la vía administrativa. Y el último esquema de responsabilidades que encontramos en este artículo 109 constitucional es la denominada responsabilidad patrimonial del Estado. Esta es muy importante porque es aquella que se sigue en contra, obviamente, del Estado cuando uno de sus agentes causa un daño a los particulares por una actividad administrativa irregular. Esta responsabilidad que ahora es objetiva y directa. Es decir, tenemos que deslindar primero si el servidor público se equivocó o no. Basta con acreditar que existió un daño derivado de la actuación de la administración pública para que un particular pueda acudir a solicitar esa reparación del daño moral o patrimonial, pero que ya se transita en la vía administrativa y que antes lo encontrábamos como una responsabilidad de naturaleza civil. De hecho, todavía hay muchos libros que hablaban de la naturaleza civil del Estado, que ya no existe, ni del Estado ni del servidor público, es responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces tendríamos responsabilidad política, penal, administrativa y patrimonial del Estado. Liz, gracias que estás con nosotros. Qué privilegio poder platicar contigo. Lo haces, pero así suavecito, hasta le estoy entendiendo. Fíjate que, fíjate que hay una palabra que a los mexicanos no sé por qué les gusta y no solo a veces les emociona, sino les molesta mucho, que es la palabra corrupción. ¿Qué medidas están tomando, tú que sabes mucho de responsabilidades, para combatir la corrupción? Gracias, Vicente, también. Una gran pregunta, como muy bien lo mencionas. Es un tema que nos ha dañado mucho como sociedad. La corrupción hemos visto que ha llegado a unos niveles altísimos precisamente por la impunidad que se ha generado en su combate. ¿No? No encontramos que existiera un sistema efectivo de sanciones, la aplicación real de estas y sobre todo que había muchas medidas que no se habían implementado para combatirlas. Y todo ello, pues, se generó una gran reflexión por parte del Estado mexicano y de la sociedad, que hace unos años dijeron, ya basta, tenemos que cambiar la forma en la que estamos manejando el tema de la corrupción.
tenemos que generar un sistema efectivo que la combate y la ataque desde todos los frentes. No es un tema solamente de los tribunales, de venir a sancionar cuando se lleguen a detectar los casos. Es un tema en donde tenemos que participar sociedad y gobierno, ambos actores, porque ambos participamos de la corrupción. Generalmente es más visible en el ámbito del sector público, porque por supuesto se generan actos que impactan más a la sociedad. Sin embargo, no podemos dejarle toda la responsabilidad al Estado, ni podemos hablar de que solo los servidores públicos incurran en esta. Es un tema de todos, es una tarea de todos, y ello motivó la creación de un nuevo sistema nacional anticorrupción. Esto fue muy importante, se presentó en mayo de 2015, el 27 de mayo se publica la reforma constitucional que lo crea desde ese nivel, lo instaura en el artículo 113, pero tiene algunas cuestiones muy destacables este sistema mexicano. Y en primer lugar, es que, decíamos, se instaura a nivel constitucional en el artículo 113, pero sobre todo, este sistema se va a tratar no de la creación de un nuevo órgano, no es un nuevo ente, dejamos esta visión orgánica de tener instituciones y elefantes blancos que a veces generan más la politización de los cargos que realmente resultados efectivos para la población. Entonces, este sistema se crea integrando a diversas autoridades ya existentes en México, encargadas de esquemas de combate a la corrupción, como por ejemplo son el Instituto Nacional de Acceso a la Información, todo el tema de la transparencia, el Consejo de la Judicatura, que se encarga de sancionar a los servidores públicos en el Poder Judicial. Integramos también a los tribunales de justicia administrativa, que también son órganos garantes de la legalidad y que ahora forman parte del combate a la corrupción con un nuevo esquema, lo vamos a ver más adelantito, un nuevo esquema sancionador, ya no solo revisor de los actos de la autoridad sancionadora, sino como revisor, también un gran papel. Integramos a la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía encargada del combate a los hechos de corrupción, es decir, en el ámbito penal a la autoridad que se encarga de combatir y de investigar estos actos delictivos también vinculados, lo integramos. Integramos también a la Auditoría Superior de la Federación, la encargada de revisar que se gaste correctamente el dinero del Estado, el dinero, bueno, de los ciudadanos, ¿no? El dinero público, quien se va a encargar de revisar que ese gasto se haga conforme a la ley, conforme a la Constitución, lo integramos. Integramos también a la Secretaría de la Función Pública, la encargada del control interno del Poder Ejecutivo, es decir, de investigar y sancionar, en su caso, los actos indebidos de los servidores públicos, que ahora también investigan a los particulares, pero sobre todo integramos en este diseño a la sociedad civil. Este diseño va a contar ahora con la participación en uno de los comités más importantes del sistema, que es el comité coordinador. Va a tener también a un ciudadano que no solamente va a participar, sino que va a presidir a este comité, que es fundamental. Ese comité además va a tener algo, una tarea importantísima para el Estado mexicano, y es, entre otras múltiples tareas, la de emitir la política nacional anticorrupción. No solamente la vamos a combatir desde cada institución, no solamente vamos a reformar los procedimientos, porque esta reforma implicó la modificación y creación de 7 leyes. 7 nuevas leyes en materia de auditoría, es decir, de fiscalización de recursos, en materia de procedimiento administrativo disciplinario, es decir, la manera en cómo se investigan y se sancionan las conductas relacionadas con la actuación de los servidores públicos, pero también con el ejercicio del poder en el que participan los particulares. Se transforma totalmente este régimen. También se reforma el Código Penal para establecer el título 10, que antes era de los delitos cometidos por servidores públicos, cambia a delitos por hechos de corrupción. También vamos a encontrar reformas a distintas leyes de la Secretaría de la Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero te decía que más allá de todos estos procedimientos de los que vamos a platicar, es muy importante este combate también desde la cultura, transformar esa cultura que de pronto ya tenía un sesgo de corrupción
un sesgo, ¿no? Representaba casi el 9% del Producto Interno Bruto, a una cultura de la legalidad, en donde entendamos que se pueden hacer las cosas bien sin corrupción y que va a dar mejores resultados para todos. Esa política ya se publica desde el 2020, ya se publica también la política de implementación de esta, las acciones de implementación de la política nacional, y empezamos a querer transformar esta cultura para tener una nueva realidad más libre de corrupción, sobre todo con los procedimientos, con la detección. Vamos a platicar más adelante también de la detección de las conductas, que es algo fundamental para combatir la corrupción y sobre todo abatir la impunidad de todos aquellos que incurran en esas conductas, que sean realmente sancionados, y con eso va a ser que vamos a lograr los resultados para abatir o disminuir por lo menos este problema tan terrible de nuestra sociedad. Ahora que mencionas justo, lo calificas tal cual es un problema terrible y que es un problema social además. Qué importante es ver que no obstante eso sí existen muchas medidas para intentar combatir pues este fenómeno de la corrupción. Y es por eso que una vez entendiéndolo, me gustaría preguntarte, ¿qué es el sistema de responsabilidades administrativas? Y algo importante también, ¿cómo opera este? Y Alejandra, platicábamos hace ratito que tenemos múltiples esquemas de responsabilidades, mucha naturaleza jurídica de estas responsabilidades, que es muy importante comentar porque va relacionado con tu pregunta. Estas responsabilidades, de acuerdo con el artículo 109 constitucional, tienen una naturaleza distinta y por tanto los procedimientos que se sigan son autónomos. Es decir, la responsabilidad penal no va a incidir en el ámbito administrativo si se siguen procedimientos de esas naturalezas en contra de un servidor público por un mismo hecho. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar de lado, lo menciono un poco porque este nuevo esquema del procedimiento administrativo disciplinario, este nuevo esquema de responsabilidades administrativas, ahora ha tenido una gran tendencia a ser comparado con el procedimiento penal y con los delitos, porque dentro del nuevo diseño se trata de abatir también la discrecionalidad en las decisiones, la discrecionalidad y la falta de objetividad de las autoridades que tramitaban los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Esto en qué sentido? Este procedimiento, igual con la creación del sistema, se transforma porque se ordena en ese decreto que se tiene que emitir una nueva ley, de acuerdo al procedimiento que ahora establece el artículo 109 constitucional, que al hablar de las responsabilidades administrativas, no se establece no solamente un procedimiento, sino que ahora vamos a encontrar dos tipos de procedimientos en materia administrativa disciplinaria que van a variar en función no solamente de los presuntos responsables, de los actores de los actos indebidos, sino que también van a variar en función de la calificación que se realice de la conducta. ¿Esto qué significa? Antes teníamos todo un diseño procesal en el que simplemente teníamos el mismo procedimiento para todos los casos que se seguían solo en contra de servidores públicos. Ahora vamos a tener procedimientos en contra de servidores públicos, pero también de particulares. Particulares, personas físicas o personas morales. Las personas morales también pueden ser sancionadas en la vía administrativa por actos de corrupción. Y también de qué va a depender. Antes, como solo se trataba de servidores públicos, teníamos un listado de conductas indebidas que se referían un poco más a obligaciones de servidores públicos que al ser vulneradas daban lugar a la sanción. Porque en materia administrativa esto es lo que se sanciona, la violación a los principios de actuación que repercuten en el servicio público y que van a afectar a la sociedad cuando no permiten que esa función se realice adecuadamente y entonces no se presten los servicios de manera adecuada, no se presten con calidad, no se realice la obra pública necesaria como construcción de escuelas y dejemos a niños sin educación, que la obra pública se realice de manera deficiente y pueda dar lugar hasta la pérdida de vidas. Entonces, así de graves son los actos de corrupción. Necesitábamos este nuevo diseño
en donde ahora ya no encontramos como únicas conductas indebidas esa serie de descripciones típicas, normativas que se referían a obligaciones, sino que el nuevo diseño tiene un catálogo de faltas administrativas que divide en faltas graves y faltas no graves. Y dependiendo si se trata de faltas graves o no graves, va a seguirse un procedimiento diferente ante autoridades distintas. Entonces, ahorita que me preguntabas esta parte de por qué hablar de procedimientos, porque encontramos ya no ese único procedimiento administrativo disciplinario anterior, que solo era para servidores públicos y que solo se tramitaba ante las contralorías o ahora denominados órganos internos de control, sino que ahora tenemos dos procedimientos. Faltas no graves que se van a seguir solamente en contra de servidores públicos. Las faltas no graves nuevamente se refiere a violaciones de deberes de los servidores públicos, por tanto, solo estos pueden ser sancionados y van a ser sancionados únicamente por los órganos internos de control de cada organismo público. La ley ya establece que cada dependencia debe contar con un órgano interno de control. Y bueno, ese es un procedimiento. El segundo procedimiento es el que se sigue en contra de servidores públicos o particulares, o incluso una tercera categoría que son particulares en situación especial. También es una gran novedad de la ley, muy interesante por el momento político que estamos viviendo, político electoral, ahorita lo voy a mencionar, no me meto en campañas o colores, es un tema nada más de quiénes pueden ser sujetos de procedimiento. Y estos pueden ser sancionados por faltas graves. Y en el caso de las faltas graves, es en donde tenemos un boom ahora respecto a la materia disciplinaria, porque los tipos administrativos de las faltas graves se diseñan de una manera muy similar o se redactan de una manera muy similar a los delitos por hechos de corrupción. Y les va a sonar, tenemos en materia administrativa cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, actuación bajo conflicto, nepotismo, abuso de funciones y algunos otros en materia, pero también una gran novedad. El catálogo de conductas graves, por supuesto, va a ser diferente para los servidores públicos que para los particulares. Las sanciones van a ser distintas para los servidores públicos que para los particulares y lo mismo para la tercera categoría de particulares en situación especial. También hay una disposición en la ley que establece cuáles son las faltas en las que pueden incurrir estos particulares en situación especial. ¿Y quiénes son estos? Para entrar un poco más a fondo o en materia, pueden ser los miembros de equipos de campaña, pueden ser los miembros de equipos de transición entre autoridades, pueden ser candidatos a cargos de elección popular, pueden ser líderes de sindicatos del sector público, es decir, de sindicatos de gobierno. Esos integran esta categoría de particulares en situación especial. ¿Y por qué se les denomina así? Porque van a ser sancionados si con ese carácter incurren en cohecho, en esta conducta de pretender, bueno, de cohecho especulado, de aceptar o pretender recibir un beneficio a cambio de prometer un beneficio a alguien si colabora con ellos en sus campañas o tal. Es decir, que ya están perfilando que cuando lleguen a ser servidores públicos van a incurrir en un acto indebido. Entonces, esta categoría también es muy interesante, es una novedad de la ley, pero bueno, lo vamos a encontrar dentro de ese procedimiento de faltas graves. Y aquí, ¿por qué es tan importante el nuevo diseño? Ya me estoy extendiendo un poco, pero este nuevo diseño es importante porque se va a iniciar, tradicionalmente serían las contralorías, ahora en los órganos internos de control. Sin embargo, ahora vamos a tener a una autoridad investigadora y una autoridad sustanciadora en esos organismos, pero también van a ser autoridades investigadoras y sustanciadoras las de la Auditoría Superior de la Federación. Algo que no iba ad hoc con su naturaleza jurídica de dedicarse a
determinar o a revisar el ejercicio del gasto público, ¿no? La fiscalización del ejercicio del gasto público, sino que ahora cuando derivado de esa función detecten faltas graves, van a ser autoridad investigadora y substanciadora. Y la otra gran novedad, cuando sean faltas graves, después de la realización de la audiencia inicial, que es un momento clave en el procedimiento administrativo, el asunto, el expediente se va a tornar a los tribunales de justicia administrativa para que nosotros fungamos como resolutores. Y digo nosotros porque yo soy magistrada especializada precisamente en estos procedimientos. Nosotros terminamos el trámite del procedimiento y emitimos la resolución imponiendo, en su caso, las sanciones a estos particulares. Algo pues que nunca había estado en ese contexto de los tribunales administrativos, pero que es una gran novedad del sistema. Entonces, como ven, son dos procedimientos administrativos disciplinarios que sí tienen sus grandes particularidades y que además se refieren no solamente a sujetos que pueden ser sancionados, sino autoridades y tiempos distintos. Qué interesante porque es totalmente otra idea de la que por mucho tiempo rigió no solo en la escuela, sino en la actividad profesional. Ya es tiempo, Liz, de que podamos hablar después de estos años que ha estado ya en vigor este sistema, de algunos retos que pudiera enfrentar este sistema ya en la implementación. ¿Podemos hablar de eso ahora? Y fíjate que yo creo que sí, aunque su implementación pudiera ser, o podríamos decir que es realmente muy novedosa, muy corta. Sin embargo, yo creo que sí, ya quienes somos operadores y quienes estamos en el día a día del ejercicio de estas facultades, pues sí nos vamos dando cuenta como hay muchos retos, ¿no? Muchos retos para mejorar el sistema. Yo creo que en general a mí me gusta el diseño, sí me parece adecuado, pero siempre nos vamos encontrando, ¿no? Con estos temas, nos vamos encontrando con problemáticas. Este sistema administrativo disciplinario, les decía, se reforma en 2015 con este diseño nuevo de las reformas que implementan el sistema anticorrupción, pero estas reformas ordenan que se emita la ley en 2016. La Ley General de Responsabilidades Administrativas se emite en 2016, en julio de 2016, pero establece que entrará en vigor hasta un año después, es decir, en julio de 2017. Esto precisamente porque para implementar las normas se tenía que adaptar la estructura de tribunales, crear órganos internos de control en las instituciones, crear las áreas correspondientes en las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, de la Auditoría Superior de la Federación y, bueno, integrarse los sistemas anticorrupción y toda la estructura que planeó el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, nos da estas fechas y pudimos hablar como temporalidad que empiezan a actuar los operadores de este sistema en 2017, cuando cada entidad se hubiera apurado, ¿no? Que se hubiera realmente puesto la camiseta, comprometido y que hubiera integrado toda esta estructura en 2017, ahí comenzaría a operar y sería de 2017 a este 2024. Tengo que decir que la mayoría de las entidades, e incluso en la federación, empezaron un poquito más tarde. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el tribunal comenzó la operación de esta sala en 2019. 2019. Entonces, no hemos cumplido ni 5 años, que normalmente, pues para medir o para evaluar el resultado de políticas en la materia o de actuación, nos vamos a un corto, mediano, largo plazo. Aquí estaríamos hablando de un mediano plazo, pero pues, yo creo que sí hay algunos avances. Hay entidades en donde no ha tenido realmente un gran avance. Encontramos que se inician muy pocos procedimientos. Quizá ahí sería importante revisar por qué no se están iniciando. Digo, ojalá que fuera el caso que no haya conductas indebidas, ¿verdad? Pero ojalá no estemos fallando en la detección. Es uno de los ejes fundamentales del procedimiento, la detección de las conductas que se puede realizar a través de denuncias,
que este es un aspecto muy importante, contemplado incluso en los tratados internacionales en materia anticorrupción, y en donde se establece que el esquema de la denuncia debe facilitarse a las personas a efecto de que éstas puedan aportar los elementos necesarios para hacer del conocimiento de las autoridades conductas indebidas que generalmente se cometen en lo oscurito, ¿no? Sabemos que se ocultan, por eso no es fácil detectarlas. Pero además otro tema, esta parte de que cuando tú llegues a denunciar algo, pueden saber que tú fuiste el que denunció. Eso de que se hagan denuncias anónimas es permitido ahora, ¿eh? Se contempla en la ley que pueda hacer una denuncia anónima, pero sabemos que a veces son 2 o 3 personas quienes pudieron haber tenido conocimiento de esos actos indebidos y que si denuncian pueden venir represalias. Ya se ha trabajado en algo, en un instrumento que tiene la Secretaría de la Función Pública, que son unos lineamientos para el caso de los alertadores de la corrupción. Así se les denomina, alertadores internos y externos, según si son eh, particulares o los mismos servidores públicos. Sin embargo, creo que en ese camino no hemos transitado demasiado. Creo que falta mucho por avanzar en la protección de las personas que funjan como alertadores. Aquí, a diferencia del penal, no tenemos, no se les denomina víctimas, no hay víctimas como tal. Víctima sería toda la sociedad, ¿no? Cuando se afecta a la función pública, a todos nos afecta. No es algo tan dirigido como en el ámbito penal cuando hablamos de algún tipo penal, de algún delito en particular, sino que se trata de una afectación colectiva, pero sí encontramos alertadores que pueden sufrir esas represalias por denunciar ese tipo de actos y tenemos que protegerlos. Entonces, creo que un gran reto es avanzar en ese camino, pero además no solo avanzar en la protección de este tipo de denunciantes, sino que también debemos yo creo que se le tiene que dar mucho más realce y más publicidad a este sistema, porque mucha gente no conoce el sistema administrativo disciplinario, no entiende muy bien el papel de la auditoría superior, el papel de los órganos internos de control y el papel de los tribunales en este procedimiento o en estos procedimientos que ahora se dividen según el tipo de falta. Y entonces, ¿qué encontramos? Que muchas veces no saben ante quién tienen que hacer la denuncia. Nos hemos encontrado incluso demandas de nulidad, que es otra competencia del tribunal, ¿no? La función jurisdiccional de los asuntos en contra de los actos administrativos de la autoridad tradicionales. Entonces lo inician como un juicio de nulidad y cuando lo lees se trata de una denuncia que se presenta vía oficialía de partes al tribunal, cuando el tribunal no recibe denuncias. Quien lo hace son los órganos internos de control o, en su caso, las autoridades de cada dependencia, ¿no? Entonces, el tribunal no es una oficialía de partes de denuncias, pero eso es un resultado del desconocimiento, de la falta de publicidad de la manera en que opera este sistema. Creo que eso sería un gran reto. Un poco más de información, por eso muchas gracias por su programa, ¿no? Que estamos haciendo un poco más visible o tratamos de hacer un poco más cercano a todos nuestros espectadores este sistema y cómo funciona. Entonces, órganos internos de control, denuncia. Otro gran reto, por supuesto, es la capacitación de los servidores públicos que operan el sistema. En lo particular, ustedes lo saben, yo me dedico mucho también a capacitación. Eso es algo que me ha permitido ver cómo los operadores sí tienen esta intención de prepararse, de capacitarse, de entender el sistema. Pero el problema es que al ser administración pública, ustedes lo saben también muy bien, conocen el derecho, conocen cómo opera la administración pública, pues normalmente se transita, se cambia a los servidores públicos conforme transitan las administraciones. Eso implica que servidores públicos que podían estar preparados y capacitados pues desafortunadamente los muevan de área o terminen su función en el servicio público y lleguen nuevos operadores que van a tener nuevamente que capacitarse. Además, la falta de capacitación de muchos servidores públicos que simplemente ingresan y desconocen sus obligaciones. No vayamos más lejos, la presentación de la declaración patrimonial de intereses o la fiscal.
no saben que la tienen que presentar, los términos para presentarla. Siempre debería de haber una orientación. Si van a ingresar al servicio público, que conozcan las obligaciones mínimas que tienen que cumplir y pues a lo mejor algún curso de responsabilidades de manera periódica no estaría mal, ¿no? De responsabilidades a cada área con sus funciones. Entonces, la parte de capacitación a todos los operadores va a ser fundamental en auditoría, en Secretaría de la Función Pública, en los tribunales, en las defensorías públicas, porque las defensorías coadyuvan con la defensa también de los presuntos responsables en estos procedimientos. Entonces, creo que ese es también un gran reto del sistema. Otro gran reto es el poder generar las reformas al procedimiento en temas que son muy complejos o que generan a veces contradicción en la norma y que pues es una vulnerabilidad en los procedimientos. Entonces, creo que no lo mencioné, pero otro de los grandes aciertos, desviándome un poquito, uno de los grandes aciertos del procedimiento es que lo unifica a nivel nacional. Es una ley general que si bien se supone que aplica en, en todo el país, también se ordena que cada entidad emita su propia ley de responsabilidades, pero tiene que hacerlo pues, prácticamente reproduciendo la ley general y solo adaptándola a su esquema local. Esto, por un lado, está muy bien porque da certeza y seguridad a los servidores públicos y particulares de cuáles son los procedimientos, las autoridades y las faltas por las que pueden ser sancionados. Se homologa a nivel nacional. ¿Cuál es la problemática y el gran reto? Que cuando se reforma la ley general, no se reforman a la par las leyes de las entidades federativas. Entonces, si bien no todas las entidades federativas tienen su propia ley, porque algunas aplican la ley general, pues lo cierto es que de pronto nos vamos quedando rezagados, nos vamos quedando atrás en algunas entidades cuando no se generan las mismas reformas que en la ley general. Entonces, y esto también es un gran reto, o decidirse por una ley general a nivel nacional o alguna disposición que obligue a los congresos locales a actualizar sus leyes en la misma medida que lo haga la ley general, ¿no? O indicando tal vez que esos preceptos aplicarán en el ámbito local. Y bueno, un poco serían como algunos de los grandes retos de este nuevo procedimiento administrativo disciplinario. Pues muy poquito tiempo, pero lo conoces a la perfección. Muy bien, Liz. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Estamos hablando con la doctora, también magistrada, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, quien pone a la mesa esta noche en el foro el sistema de responsabilidades administrativas en México. Mi querida amiga Ale, extraordinaria conversadora, ¿no te parece? Extraordinaria, y déjame decirte que desde que inició el programa no he dejado de tomar notas, muchos temas que realmente no conocía y qué importante es hablar justo de este tema de la corrupción de los servidores públicos. Hay quien piensa que no se sancionan, que no se sigue la investigación, pero indiscutiblemente ese es solamente un lado de la moneda. ¿Qué pasa del otro lado? Tenemos a los ciudadanos que por supuesto también intervienen en esta corrupción. Por eso es que yo te quisiera preguntar, Liz, ¿qué papel juegan los ciudadanos cuando hablamos de prevención y sobre todo de las denuncias de estos actos de corrupción de los administradores públicos? Y Ale, efectivamente, como lo mencionas, en este sistema de responsabilidades es fundamental hablar de los ciudadanos y hablar de ese sistema de denuncias. Comentábamos hace ratito qué tan efectivo es, hay todavía avances, hay cosas que corregir, por supuesto, pero una cosa a destacar y que es muy importante, una cuestión, es la participación ciudadana no solamente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, como presidentes del comité coordinador, como parte del Comité de Participación Ciudadana,
como parte de la creación del grupo que emite la Política Nacional Anticorrupción, sino que dentro del procedimiento juegan un papel fundamental como denunciantes. Platicábamos que uno de los grandes ejes de este procedimiento, igual que el sistema anticorrupción, es la detección de las conductas indebidas. Un gran reto fue reformar el esquema tradicional de denuncia en donde tenía que acudir una persona, dar su nombre, dirección, teléfonos, todos sus datos personales y hacer esa denuncia, ratificar, muchas cosas, ¿no? En la actualidad, el sistema de denuncias es muy abierto, es muy fácil. Se puede hacer denuncia por teléfono, por correo en algunos esquemas, ¿no? Por correo, en internet, se pueden meter a la página de la Secretaría de la Función Pública y de otros organismos y algunos órganos internos de control y van a encontrar algunas conductas respecto de las cuales pueden generar ahí la denuncia. Puede generarse esta denuncia en forma anónima. Esto es muy importante. Puede ser anónima. A mí me ha tocado ver muchos procedimientos en donde se realiza por correo, con correos que crean exprofeso para hacer estas denuncias. Claro, también es muy importante señalar que esa denuncia debe ir acompañada de elementos de prueba mínimos necesarios que le hagan presumir a la autoridad que efectivamente se incurrió y que existió esa conducta. No basta con que alguien mande un mail diciendo yo creo que este servidor público incurrió en esta conducta, o yo creo que este particular incurrió en esta conducta indebida, o pidió dinero, o ofreció dinero para que investigue. No, no habría elementos mínimos para que la autoridad investigadora hiciera ese ejercicio de presunción para tener elementos y comenzar su actividad, porque además eso haría interminable, inagotable esta actividad de la investigadora y además la desviaría de investigaciones en donde realmente podemos llegar a un resultado efectivo con una sanción en caso de que se demuestre que las personas incurrieron en conductas indebidas. Entonces, es muy importante ese papel ciudadano como denunciantes. Comentábamos que existen lineamientos también de protección si consideran que en algún momento pueden ver vulnerado algún derecho, puede haber alguna represalia, porque esa denuncia, aunque pudiera ser anónima, esté de alguna manera tan cerrado el círculo que se pueda saber de dónde provino. Es más, puede ser que a ellos los haya afectado directamente el acto, ¿verdad? Entonces, hay algunos lineamientos para los alertadores de la corrupción para protegerlos de esas posibles represalias. Y bueno, además, por supuesto, su participación que van a tener dentro del procedimiento. Los particulares que denuncien los actos, en muchas ocasiones sí quieren aparecer porque se sienten molestos, se sienten inconformes con un acto indebido de la autoridad y entonces dicen, yo quiero denunciar, quiero que sepa quién lo está denunciando, no me importa, porque lo que quiero es justicia. Quiero que se sancione a esta persona, voy a aportar los elementos, pero además voy a participar en el procedimiento porque me quiero asegurar de que se tramite correctamente. Y esto es perfectamente válido, está reconocido en la ley. El denunciante puede ser parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Se le llama al procedimiento, puede comparecer también a la audiencia a expresar sus argumentos, ofrecer pruebas, puede impugnar también desde la investigación. Hay una parte en la investigación en donde la autoridad califica la conducta, puede decir si hay presuntamente una conducta indebida cometida, o puede decir de todos los elementos que yo tengo y pruebas, no advierto la posible o la probable comisión de una conducta, así que ordeno la conclusión y archivo del expediente y listo. No emiten el informe de presunta responsabilidad, no imputan. Imagínense la molestia de una persona que denuncia un acto y la autoridad le dice, no, ¿sabes qué? Que yo creo que no hay nada, ya no voy a seguir investigando, no voy a imputar, no se le va a seguir un procedimiento. Por supuesto que puede no estar conforme, puede decir, no investigaste lo suficiente, no recabaste pruebas, no estás haciendo bien tu trabajo y va a quedar impune una persona que incurrió en una conducta indebida. Así que la ley, la jurisprudencia, sobre todo la Suprema Corte ya ha emitido jurisprudencia en donde le reconoce el interés a esa persona, a ese particular que denunció, para
impugnar un acuerdo de calificación y archivo de una investigación. Y tenemos ya muchos recursos porque se impugna vía recurso de inconformidad que se interpone ante la autoridad que emitió el acto, ante la autoridad investigadora, pero lo resuelven los tribunales de justicia administrativa en las salas especializadas creadas para resolver estos procedimientos, salas especializadas en responsabilidades administrativas, y entonces hasta allá puede llegar el papel del denunciante, decir, no, tú no archivas este expediente, yo me voy a inconformar, voy a impugnarlo en tribunales para que el tribunal decida si fue correcto o no esa determinación. Entonces veamos, desde la investigación tiene un papel preponderante el denunciante. Entonces, en esos dos aspectos es muy importante la participación ciudadana, que por supuesto ya platicábamos también hace ratito, es muy importante que conozca esos derechos también la ciudadanía para que los pueda hacer valer, y eso nos va a dar una cantidad impresionante de mejora dentro de la detección de los actos indebidos para que en su momento se inicien los procedimientos y puedan ser efectivamente sancionados. Dentro de este procedimiento, Liz, podríamos todavía pedir un poco más y fortalecer la independencia y autonomía de estos órganos que se encargan de investigar y de sancionar. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que siempre, yo creo que sí, efectivamente, es muy importante esta parte que mencionas, Vicente, porque sabemos que la independencia también en el ejercicio de la función pública es el pilar básico para la obtención de la justicia, ¿no? Esta justicia además social. Hablamos de procedimientos relacionados con el ejercicio de la función pública. Creo que particularmente en estos asuntos en donde esa vulneración de los principios de actuación de los servidores públicos o la realización de estas conductas indebidas por parte de los particulares lesionan de una manera especial a la sociedad. Y por tanto se requiere que los operadores cuenten con un nivel de independencia tremendo. De ahí que, por ejemplo, dentro del diseño del sistema se implementará la creación de un órgano interno de control en cada dependencia que hay de la administración pública, incluso para entidades paraestatales y también, obviamente, para los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Esto aplica en todos esos ámbitos y eh, esto con la finalidad de que no tengamos solo una Contraloría que se sature y se encargue de todos los procedimientos, de una Secretaría de la Función Pública que sea el único órgano. No, decimos, vamos a crear uno en cada dependencia, pero además no los va a nombrar la propia dependencia. Si la dependencia los nombra, no hay autonomía, porque van a estar sometidos a finalmente los intereses de quien los nombró. Entonces se establece ya otro procedimiento para que sean nombrados, no por el propio órgano donde trabajan, tienen una mayor independencia, los contralores también van a ser nombrados por los congresos, entonces se trata de que sea más autónoma esta función, sin embargo aún no se logra del todo, porque en ocasiones también se tiene esta idea de que al ser también autoridades, pues a veces tienen que ir un poco con algunas líneas de acción política. Y desafortunadamente a veces llega a permear. Lo escuchamos en las entidades federativas, en los cursos, a veces hay pláticas en donde escucho, ¿no? Esta parte de que falta más autonomía porque no se entiende que estos organismos son totalmente autónomos para detectar y sancionar por actos indebidos y no por vendetas de otra naturaleza, ¿no? En este tipo de procedimientos no hay colores. En este tipo de procedimientos existe una ley que los regula y que es lo que debe seguirse y atenderse. Entonces, creo que también esta parte de la autonomía es fundamental, creo que se tiene que transitar aún más porque se tenga esa independencia, que además eso se buscó con el diseño, que hubiera más objetividad, porque la autoridad investigadora antes era la misma que la sustanciadora y la misma que resolvía el procedimiento. Entonces yo te investigo, yo te imputo, yo te sigo el procedimiento y yo te sanciono. ¿Cuándo iba a pronunciarse la autoridad en el sentido de que su investigación estuvo mal o de que su imputación estuvo mal? Era rarísimo, generalmente se sancionaba, estuviera o no acreditada la responsabilidad, y eso también era indebido.
Entonces, con este nuevo diseño, separamos a la autoridad investigadora que formula la imputación y ofrece las pruebas de la autoridad resolutora. Estos siempre van a tener que ser autoridades diferentes. ¿Y en dónde está la problemática o por qué lo menciono en relación con tu pregunta, Vicente, sobre la autonomía? En que este diseño, si bien es muy bueno, en los municipios, por ejemplo, se complica. Los municipios deben contar también con órganos internos de control. Sin embargo, hay algunos municipios que no tienen los recursos para armar la infraestructura necesaria y en donde esos órganos internos de control son tan pequeños que no pueden diferenciar a sus autoridades y entonces tienen que fungir uno y otro como tales. Y entonces no hay esa objetividad y tanta independencia como se buscaría. Entonces creo que un gran reto también es, dentro de lo que me preguntabas hace rato, Vicente, por supuesto, es hacer ese análisis de la integración de los elementos que conforman a estas autoridades que les toca implementar todo el procedimiento y tramitarlo para dotar, pues sí, de mayores elementos, de mayores recursos, de mayor presupuesto y que puedan cumplir realmente con su función. Hay algunas obligaciones, por ejemplo, de subir a algo, a un instrumento que se llama Plataforma Digital Nacional, que se crea también con el Sistema Nacional Anticorrupción y que tiene seis temas, seis grandes temas que se van a cubrir, como es el llenado, más bien no el llenado, un sistema, son seis grandes sistemas dentro de esta plataforma. Uno de ellos, el sistema de declaraciones, de evolución patrimonial, que tiene toda la presentación de las declaraciones de los servidores públicos. Otra plataforma, otro sistema dentro de esta plataforma que va a contener también todos los datos de los servidores públicos y particulares sancionados, de qué órganos, por qué sanciones, el término, plazo, todo debe subirse la información por quien la genera. Si un órgano interno de control sanciona a alguien, debe subir la información. Pero tenemos órganos internos de control que no tienen computadoras que se puedan conectar al sistema. Y entonces, ¿qué hacen? A mano, llenan la información y después tratan de enviarla o de subirla en otro espacio y entonces no se hace adecuadamente. Y tenemos de verdad una problemática presupuestal en donde de pronto se supone que se han implementado estos presupuestos especiales para cada materia. Debe haber un presupuesto especial en materia anticorrupción, que sin embargo, pues tampoco se está cumpliendo con separarlo y con entregarlo a las autoridades para que lo realicen, para que lo ejerzan en mejora del sistema. Entonces, esto sería también otra cuestión importante a mencionar. Sin duda alguna, hablar de el trabajo de estos servidores públicos, pues también nos trae o nos evoca a hablar precisamente de la integridad de muchos de ellos o de la ética que se busca que ellos tengan a la hora de realizar esta función pública. ¿Se les apoya? ¿Se estará implementando alguna medida para fortalecer estas características? Y también es un muy buen tema, especialmente la parte de la ética y la integridad en el servicio público. Eh, Usualmente se menciona mucho, se habla mucho, creo que a veces no se circula tanto al interior de las instituciones los códigos de ética. Muchas instituciones no contaban con códigos de ética, aunque la ley de responsabilidades, las leyes de responsabilidades anteriores contemplaban ya o establecían la obligación de que los entes públicos tuvieran códigos de ética. Sin embargo, creo que esto toma una importancia fundamental en el nuevo esquema, precisamente pues por todo este boom del combate a la corrupción y de relacionarlo en gran medida con el servicio público, como ya comentábamos. Y esto da lugar a que una de estas obligaciones, que es contar con los códigos de ética, nuevamente se establezca en la ley, pero además ya se establezca una falta no grave relacionada directamente con vulnerar lo dispuesto en estos códigos de ética. Entonces, se establece que se debe tener y se debe circular el código de ética entre todos los integrantes de la institución. Muchas instituciones incluso entregan el código de ética, y no solamente es tenerlo en la página, ¿no? Sino cómo logramos que lo vean, que lo lean, a lo mejor hasta algún curso, capacitación,
En el tribunal, por ejemplo, nos lo entregaron físicamente, firmamos de recibido el código de ética, se presentó en un acto público nuestro código de ética en la propia institución y este tema que parte de lo fundamental y de la esencia de este procedimiento, que implica que los servidores públicos estén conscientes de que su actuación debe estar basada en principios. En estos principios que contempla la Constitución, igual en el artículo 109, las leyes de responsabilidades y que deben regir la actuación, decíamos, no solamente de ellos, sino de particulares. Es más, otra cuestión que voy a adicionar un poquito a lo que comentas, Alejandra, es que la Ley General de Responsabilidades no solamente contempla la parte de la integridad de los servidores públicos, contempla la parte de la integridad de las personas morales. Tenemos una disposición en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de las entidades, por supuesto, federativas, que establece que cuando los tribunales vamos a resolver sobre las faltas graves de las personas morales, debemos analizar o debemos tomar en cuenta si éstas cuentan con una política de integridad. Y establece qué se entiende por política de integridad, cuáles son los elementos mínimos que se debe contar, como son también códigos de ética circulados, procedimientos sancionadores respecto de la violación de los códigos de ética, un sistema de jerarquías, un sistema de denuncias, bueno, todos aquellos elementos que también ahora están muy de moda con este tema del compliance, del cumplimiento normativo empresarial, ¿no? Que lo escuchábamos por en todas partes. Creo que un poco ese boom que ha tenido va en función también, dicen un poco del TEMEC, el TEMEC en su artículo 27 que se refiere al combate a la corrupción, nos remite a las leyes internas de cada país. Es decir, el TEMEC nos va a remitir a este sistema de responsabilidades. Eso es algo que es curioso porque solamente lo remite así. Y bueno, sin embargo, en otro apartado habla de la parte de la integridad empresarial, ¿no? Para muchos temas. Y podríamos decir que nosotros vamos de avanzada cuando ya servidores públicos, sino también para los particulares y que un poco para cerrar, creo que es algo que forma parte de esta transformación que se tiene que dar en la sociedad en su conjunto, los valores que nos lleven a tener una ética y una integridad, tanto en el servicio público como en cualquier actividad que en el día a día, porque solamente así vamos a abatir la corrupción, solamente así vamos a generar el impacto necesario para mejorar nuestra sociedad. Verdaderamente es un placer escucharte, Liz. Es maravilloso, lo dominas a la perfección. Creo que los alumnos estarán muy contentos por tu intervención esta noche y la verdad es que me quedo con un muy, muy gran sabor de boca de escucharte y pues no tenía yo idea de todos los detalles que se tienen que perfeccionar y a pesar de que, como lo comentas, es relativamente joven la instalación, todo lo que se ha hecho, ¿no? La verdad es que muchas felicidades. Antes de pedirte que tomes la palabra, me gustaría pedirle a mi querida amiga Ale algunas palabras para despedir el programa. Claro, y no solo unas palabras, sino el compromiso con la magistrada, la doctora Liz, para que nos vuelva a acompañar en otro programa, porque seguramente quedaron muchos temas en el tintero y hablar de corrupción es importante porque, como bien lo dijo ella en un principio, tenemos que terminar con esta cultura y la única forma de hacerlo es por medio de la educación. Y entonces hay que informar a todos aquellos para que no caigamos en estas terribles prácticas. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación, por regalarnos estos minutos y sobre todo muchas gracias a ustedes que una vez más nos honran con su presencia en los controles técnicos. Gracias a Miguel. Hasta luego. Liz, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Alejandra. Pues en primer lugar, reiterar este agradecimiento, decirles que yo encantada de regresar cuando me generen otra invitación, de verdad, es un tema que me apasiona. Y pues simplemente invitar a todas las personas que nos están viendo a reflexionar que para transformar a nuestro país debemos transformarnos todos como personas y que ningún esfuerzo es menor, ningún esfuerzo es vano. Cualquier esfuerzo que hagamos por transformar, por cambiar, por no dar
la clásica mordida, ¿no? Por tratar de hacer los trámites conforme a la ley, por tratar de actuar de manera correcta. Cualquier esfuerzo, créanme, que va a ser importante para generar ese cambio social. Que todos desde nuestra trinchera aportemos y hagamos lo que podamos. Solamente así vamos a ir generando ese cambio necesario de cultura en nuestra sociedad, que bien lo mencionaba Ale. Es un cambio educacional, es un cambio cultural, pero es un cambio que no tiene que ser un esfuerzo gigantesco. Cualquier cosa que podamos transformar en nuestro día a día para actuar de manera ética, para actuar comprometidos con nuestro papel también como parte de la sociedad, va a traer buenos resultados para todos en el conjunto. Entonces, invitarlos a realizar este ejercicio de reflexión y a participar en esta transformación social necesaria para nuestro propio beneficio. Muchísimas gracias, Vicente, Alejandra, y por supuesto al juez, y buenas noches a todos nuestros auditores. Muy bien dicho, Liz. Ya lo escucharon a la doctora y también magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, quien presentó esta noche al foro el sistema de responsabilidades administrativas en México. Soy CUE. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.